La primera vez que lo vi, supe que algo en mí no volvería a estar en calma. Era como mirar una tormenta a los ojos. Un hombre que cargaba el peso de demasiadas noches sin dormir y que, aún así, se mantenía de pie, como si el dolor fuera su forma de respirar. Dicen que nadie puede ocultar por completo su pasado, y aunque él lo intentaba, su mirada lo traicionaba. Había algo roto ahí dentro, un fuego que no se apagaba, pero tampoco daba calor. Yo no debía estar ahí esa noche. La lluvia caía sobre la ciudad como si el cielo quisiera borrar algún pecado. Yo caminaba sin rumbo, buscando refugio, buscando no sé qué, y entonces lo vi, bajo el toldo de un viejo edificio, con un cigarro en la mano y un traje empapado, observando la nada como quien espera que el pasado lo perdone. Su nombre era Alejandro Ruiz de la Vega, el dueño de un imperio, un hombre con poder suficiente para doblar el destino de cualquiera. Pero esa noche no parecía un hombre poderoso, parecía un fantasma, uno que no sabe si quiere seguir viviendo o desaparecer para siempre. Me miró, no dijo nada, solo me miró con esa mezcla de curiosidad y cansancio. Su voz llegó después, grave, como un eco que salía del pecho. «Te vas a enfermar si sigues bajo la lluvia». Yo quise responder algo, cualquier cosa, pero mis labios temblaron, no por el frío, sino por algo que no entendía. Había algo en su tono que me obligaba a obedecer. Entré al edificio y el eco de mis pasos resonó en el mármol. No sabía quién era, ni por qué me hablaba, pero algo en su presencia me hacía sentir que nada volvería a ser igual. El lobby estaba vacío, apenas iluminado por lámparas doradas. Él caminó detrás de mí con paso lento, pesado, como si cada metro le costara un recuerdo. Cuando me giré, vi que me observaba de una forma que dolía. No era deseo, era algo más. Como si yo le recordara a alguien que había amado y perdido. «¿Cómo te llamas?», preguntó. «Camila», dije apenas en un susurro. «Camila», repitió como si saboreara el nombre, como si le doliera pronunciarlo. El silencio que siguió fue tan espeso que podía tocarse. Podía escuchar el tic del reloj, la lluvia golpeando los vidrios, mi propio corazón acelerado. «No deberías estar aquí», dijo al fin, mirándome como si quisiera que me fuera, pero no pudiera decirlo. «¿Y usted?», pregunté con voz temblorosa. «¿Por qué sigue aquí si no quiere que nadie se acerque?». Sus labios se curvaron en una sonrisa leve, triste. «Porque hay lugares de los que uno no puede irse, aunque duelan». No supe qué responder. Y entonces, sin avisar, apagó su cigarro y se acercó. Su perfume era una mezcla de madera, lluvia y algo indefinible. Peligro, quizá. Se detuvo a un paso de mí. Su voz bajó tanto que casi tuve que adivinar las palabras. «No confíes en mí, Camila». «¿Por qué?». «Porque cuando un hombre ha perdido todo, se vuelve capaz de cualquier cosa, incluso de amar». Esa noche me fui sin mirar atrás, pero sus palabras se quedaron atrapadas en mi piel como una marca invisible. Desde ese momento supe que estaba perdida, y aunque no lo sabía aún, él también lo estaba. Pasaron 3 días desde aquella noche de lluvia, 3 noches en las que su voz no me dejó dormir. «No confíes en mí, Camila». La frase se repetía en mi cabeza como un eco imposible de silenciar. No sabía por qué me había afectado tanto. No lo conocía, pero había algo en él, una tristeza profunda, una oscuridad elegante, que me había dejado marcada como una herida que no sangra, pero no cicatriza. Yo trabajaba como asistente en una galería pequeña, un espacio lleno de pinturas y silencios, donde el arte era mi refugio. Cada tarde limpiaba los marcos, organizaba catálogos, tratando de olvidar el rostro del hombre que me había mirado como si supiera mis secretos. Pero el destino, cuando quiere, tiene una manera cruel de recordarte que no puedes escapar de lo que te pertenece. Fue un jueves por la tarde cuando lo volví a ver. La galería estaba casi vacía, apenas iluminada por la luz dorada del atardecer. Yo acomodaba unos cuadros nuevos cuando escuché pasos lentos, firmes, un sonido que mi cuerpo reconoció antes que mi mente. Giré, y ahí estaba él, de pie en medio de la sala, vestido con un traje oscuro y la mirada que me había perseguido en sueños.
No había cigarro esta vez, solo sus ojos clavados en mí, con esa mezcla de calma y tormenta que me desarmaba. «No sabía que trabajabas aquí», dijo con voz baja, grave, acariciando cada palabra. «Yo tampoco sabía que usted visitaba galerías», respondí, tratando de sonar segura, aunque mis manos temblaban. Él sonrió, una sonrisa leve, como si la idea de verme otra vez le doliera y le gustara al mismo tiempo. «Me gusta el arte», susurró, «especialmente el que guarda algo que no se puede decir». No sé si fue el tono de su voz o la forma en que me miró, pero sentí que el aire se volvió más espeso, como si el mundo se redujera a ese instante, a esos ojos, a esa distancia imposible de sostener. «¿Y qué es lo que usted no puede decir, señor Ruiz de la Vega?» «Muchas cosas, Camila. Por ejemplo que hay miradas que deberían estar prohibidas. Y la mía es una de ellas». «La tuya», susurró dando un paso hacia mí, «es la que me está quemando por dentro». Su voz era un roce, una confesión. Podía sentir su respiración mezclarse con la mía, el perfume de su piel, la tensión de su presencia. Todo en él era peligroso, pero nada me hacía querer escapar. Dio un paso más. Yo retrocedí hasta que mi espalda tocó la pared, y entonces lo supe. No era el miedo lo que me hacía temblar, era el deseo de entenderlo, de tocar la herida que él escondía detrás de esa mirada tan fría. «¿Por qué me sigues?», pregunté apenas, mi voz casi inaudible. Él levantó una ceja, como si la pregunta lo hubiera sorprendido. «Porque desde aquella noche no pienso en otra cosa», dijo. «No me sigues a mí, sigues un recuerdo», le respondí, tratando de protegerme. Él sonrió con tristeza. «Tal vez, pero los recuerdos no huelen así, Camila». Mi corazón se desbocó. Su mano rozó mi mejilla con una suavidad que me dolió. Era un toque contenido, lleno de algo que no se atrevía a hacer. Podía sentir el pulso en sus dedos, el temblor leve de alguien que lucha contra sí mismo. «No deberíamos», susurré. «Lo sé», dijo con la voz rota. Y aún así, su mano bajó lentamente hasta mi cuello, deteniéndose justo antes de tocar más. El silencio que nos envolvió era tan frágil que podía romperse con un suspiro. Yo cerré los ojos y sentí su aliento tan cerca que el mundo se detuvo, pero no me besó. No todavía. En lugar de eso, se alejó un paso con la mandíbula tensa, los ojos ardiendo. «Perdóname», dijo casi para sí mismo. «Hay límites que no puedo volver a cruzar». «¿Por qué?», pregunté con la voz quebrada. «Porque ya una vez lo hice y alguien pagó con su vida». Y así, en un solo segundo, el aire se llenó de un misterio nuevo, de una culpa que no conocía, de un amor que tal vez estaba condenado desde antes de empezar. Salió sin mirar atrás, dejando el eco de su perfume flotando entre los cuadros. Yo me quedé ahí, temblando, con el corazón en las manos. Y aunque no lo entendía del todo, supe que esa historia no había terminado. Apenas estaba comenzando. Después de aquella tarde en la galería, nada volvió a sentirse igual. El aire olía diferente. El cielo parecía más denso, como si cargara con algo que solo nosotros sabíamos. Intenté seguir mi vida como si nada hubiera pasado, pero era inútil. El rostro de Alejandro me perseguía incluso cuando cerraba los ojos. Era como si su sombra me hubiera elegido y ya no hubiera escapatoria. Esa noche soñé con él, con sus ojos fijos en los míos, con su voz diciéndome que no confiara, y con sus manos temblando como si contuvieran un deseo que no debía existir. Desperté sudando, el corazón acelerado, con una sensación extraña entre el miedo y la necesidad. Y si esta historia tocó tu corazón, deja tu like, suscríbete y comparte. En Conexiones Más Allá del Espejo, cada historia es una herida, y cada herida una forma de amar. Pasaron 2 días sin verlo, y justo cuando empecé a convencerme de que todo había sido un error, una casualidad sin destino, lo encontré de nuevo. Era sábado. Había una subasta de arte contemporáneo en la ciudad, y mi jefe me había enviado para representar la galería. El salón estaba lleno de gente elegante, risas vacías, copas de vino y miradas que medían el valor de todo, menos de las personas. Y ahí estaba él, apoyado contra una columna, vestido de negro, observando el evento con la indiferencia de quien ya lo ha visto todo.
Cuando nuestras miradas se cruzaron, sentí que el tiempo se doblaba, que el ruido se apagaba, que solo quedábamos él y yo en el mundo. Se acercó despacio, con paso seguro, y cada movimiento suyo parecía medido, como si cargara con siglos de control y elegancia. Cuando estuvo frente a mí, su voz me envolvió de nuevo. «Camila», dijo suavemente, pronunciando mi nombre como si fuera una promesa o una herida. «Señor Ruiz de la Vega», respondí, intentando sonar profesional, aunque mi voz traicionó mi temblor. «Alejandro», corrigió él con una media sonrisa. «Ya te lo dije, así me llamas tú». Su tono era bajo, íntimo, como si esas palabras fueran solo para mí. El murmullo de la gente a nuestro alrededor se desvaneció, y por un instante el mundo se volvió pequeño, encerrado en ese espacio invisible que existía entre su mirada y la mía. No creí volver a verlo, confesé. «Yo tampoco», dijo, bajando la vista al suelo, «pero hay cosas que uno no elige». Quise preguntarle qué significaba eso, pero antes de que pudiera hacerlo, un hombre alto, de cabello gris, se acercó y lo saludó con respeto. «Alejandro, lo estábamos esperando. El director quiere hablar contigo sobre la pieza de tu esposa». «¿Su esposa?» Las palabras se me clavaron en el pecho como una aguja. Él no me miró, ni siquiera pareció darse cuenta del daño que esa frase me había hecho. Solo asintió con un gesto seco. Y cuando el hombre se alejó, por fin me enfrentó. «No la menciones», dijo con la voz quebrada. «No frente a mí, no ahora». No entendí del todo, pero algo en su mirada cambió. Ya no era el hombre que jugaba con el peligro. Era alguien cargando un duelo que todavía no sabía cómo soltar. «¿Murió?», pregunté con cuidado. Él asintió lentamente sin apartar la mirada. «Hace 3 años, un accidente. Lo siento», murmuré sin saber si tenía derecho a sentirlo. «No lo sientas». Su voz era un susurro seco. «Hay cosas que no se lamentan, solo se pagan». Hubo un silencio largo. Uno de esos silencios que se llenan de preguntas, de culpa, de historias que no se pueden decir. Y entonces entendí algo. Alejandro no era un hombre simplemente roto. Era un hombre que había aprendido a sobrevivir dentro de su propio infierno. La subasta siguió, pero yo ya no escuchaba nada. Él tampoco. Éramos 2 almas atrapadas entre la necesidad y el miedo, tratando de fingir que éramos desconocidos mientras todo dentro de nosotros ardía. Cuando la última pieza fue vendida, él se acercó de nuevo. Me ofreció su brazo con una cortesía antigua, casi dolorosa. «Ven, quiero mostrarte algo». Salimos del edificio y la ciudad nos envolvió con su caos de luces. El aire olía a gasolina, a noche y a peligro. Nos detuvimos frente a un coche negro, elegante como todo en él. Abrió la puerta y me miró. «No te voy a hacer daño, Camila, pero necesito que confíes en mí esta vez». Dudé, y aún así subí, porque hay algo en el alma humana que no puede resistir el misterio de lo prohibido. El auto avanzó por calles silenciosas hasta que nos detuvimos frente a una casa antigua, una de esas mansiones con muros altos y ventanas que guardan secretos. El jardín estaba lleno de flores que olían a pasado. Adentro el silencio era tan espeso que podía cortarse. «Aquí viví con ella», dijo Alejandro, encendiendo una lámpara que iluminó un retrato. Una mujer joven, hermosa, de ojos tristes. «¿Ella?», pregunté sin poder apartar la vista del cuadro. «Se llamaba Isabel». Su voz tembló apenas. «Murió en esta casa». Lo miré, pero él seguía observando el retrato como si hablara con un fantasma. «Dicen que el fuego fue un accidente», continuó, «pero a veces no estoy tan seguro». El silencio se llenó de un peso insoportable, y entonces comprendí algo que me heló la sangre. Su historia estaba marcada por el mismo destino que ahora empezaba a arrastrarme. El fuego, la pérdida, el deseo de lo prohibido. Cuando lo miré, sus ojos me buscaron como un náufrago busca aire. Y esa noche, aunque no nos tocamos, algo invisible se encendió entre nosotros. Era el principio del fin. El momento en que el amor y la culpa comenzaron a entrelazarse hasta volverse indistinguibles. Y aunque no lo sabía todavía, esa casa sería el lugar donde mi destino también ardería. Esa noche, la casa parecía respirar.
Las paredes guardaban un silencio tan vivo que cada paso sonaba como un recuerdo. El retrato de la mujer, de Isabel, seguía observándonos desde la penumbra, como si supiera que estábamos profanando su historia, como si en sus ojos quedara un rastro de advertencia. Alejandro caminaba por el salón con las manos en los bolsillos, la mirada perdida en un punto que solo él podía ver. Yo lo seguía en silencio, sintiendo que cada palabra no dicha pesaba más que cualquier confesión. Ella murió aquí, repitió con la voz baja, áspera. Dicen que fue un accidente, pero los accidentes no dejan cartas. Giró hacia mí y me extendió una hoja amarillenta doblada con cuidado. La tomó de una caja de madera sobre la mesa. Yo dudé antes de recibirla. El papel temblaba entre mis dedos y el aroma a humo antiguo me hizo cerrar los ojos. Alejandro, si lees esto es porque el fuego ya me encontró. Perdóname por amarte tan mal. Perdóname por no haber sabido quedarme. Leí la primera línea y el aire se me fue del cuerpo. Era una carta de despedida. Isabel la había escrito antes de morir. Pero había algo más en esas palabras, algo oculto entre las líneas, como si ella supiera algo que él nunca quiso entender. ¿Por qué me la muestras?, pregunté con la voz apenas un hilo. Porque quiero que sepas quién fui antes de tocarte, respondió él. Y su tono era tan honesto que dolía, porque el hombre que ves ahora nació el día que ella murió. Sus ojos se nublaron. Por un momento, la dureza desapareció. Y debajo de ese rostro de acero vi a un hombre completamente roto. «¿La amabas?», dije. «Sí, pero no como crees». «¿Entonces cómo?». «Con miedo, con culpa, con necesidad, con todo lo que no debía sentir». Se acercó un paso. Su sombra me envolvió. Y ahora estoy repitiendo la historia. Mi corazón empezó a golpear con fuerza. «No diga eso», susurré. «No soy ella». «No», dijo acercándose más. «Tú eres peor». No lo dijo como una ofensa. Lo dijo con deseo, con miedo, con una verdad que ninguno de los dos estaba preparado para aceptar. El silencio se volvió un campo minado. Podía sentir su respiración mezclándose con la mía, el perfume de su piel, la tensión eléctrica entre nuestros cuerpos. Era una batalla sin ganadores. Él tratando de resistirse, yo tratando de no caer, aunque ya estaba cayendo desde la primera vez que lo vi bajo la lluvia. «Alejandro», susurré, «no deberíamos». «Lo sé», dijo, «pero dime cómo detener esto». Sus dedos rozaron mi rostro, como si dudara entre empujarme o retenerme. Su mano se deslizó hasta mi cuello y mi respiración se rompió. El calor de su piel era un castigo y un refugio al mismo tiempo. Entonces se detuvo. Me miró como si en mis ojos encontrara su condena. «No sabes lo que estás haciendo, Camila». «Tal vez sí», respondí. «Tal vez solo estoy haciendo lo que tú no te atreves». Y lo besé. Fue un beso contenido, tembloroso, lleno de culpa y redención. Un beso que no buscaba placer, sino consuelo. Pero el consuelo, cuando nace del dolor, se vuelve un fuego que quema más que la culpa. Alejandro me sostuvo del rostro, como si temiera que me desvaneciera. Su respiración se mezcló con la mía, su piel ardía, y por un instante el pasado dejó de existir. Cuando se apartó, sus ojos estaban húmedos. «No debía hacerlo», murmuró. «Entonces, ¿por qué lo hiciste?», pregunté intentando que mi voz no temblara. «Porque me recuerdas que sigo vivo». Esas palabras me atravesaron como un cuchillo. No había ternura en su tono, había necesidad. Una necesidad tan humana, tan triste, que me rompió por dentro. Se alejó unos pasos, respirando hondo, intentando volver a ser el hombre de mármol que siempre mostraba al mundo. Pero yo ya había visto lo que se escondía detrás. El miedo a amar otra vez, el miedo a perder de nuevo. «Camila», dijo con voz baja sin mirarme, «si te quedas, te vas a quemar». «Entonces quédate conmigo en el fuego», respondí. Él cerró los ojos y por un instante creí que iba a volver a besarme, pero solo exhaló, derrotado. «No sabes lo que dices». Lo vi subir las escaleras sin voltear. Su sombra se alargó sobre la pared, como un recordatorio de que había cosas en su alma que ni siquiera el amor podía tocar. Me quedé sola en esa sala, rodeada de recuerdos, de fantasmas, de un retrato que seguía mirándome como si yo fuera la siguiente. Y fue entonces cuando lo entendí.
El fuego que mató a su esposa aún no se había apagado. Solo estaba esperando una nueva chispa. Y esa chispa era yo. Esa noche no dormí. El fuego de su beso seguía ardiendo en mis labios, como si una parte de él se hubiera quedado atrapada en mí, marcándome desde dentro. El amanecer llegó lento, triste, con ese tono gris que anuncia que algo está por romperse. Salí de la casa sin despedirme, aunque su silueta seguía grabada detrás de mis párpados. Durante el día, intenté convencerme de que lo mejor era olvidarlo. Pero ¿cómo se olvida a alguien que te mira como si fueras la última oportunidad de redención? Alejandro Ruiz de la Vega no era un hombre cualquiera. Era un universo de secretos, una tormenta que prometía amor y destrucción al mismo tiempo. Esa tarde, mientras trabajaba en la galería, una carta sin remitente llegó a mi escritorio. Dentro solo una frase escrita con tinta azul. Ven esta noche, no al fuego, a la verdad. No necesitaba firma. Sabía que era él, y aunque cada parte de mí gritaba que no fuera, fui. Porque el alma, cuando se siente llamada por algo que la hiere, no sabe decir que no. Cuando llegué a su casa, las luces estaban apagadas. Solo la puerta entreabierta y el sonido distante de un piano. Toqué suavemente y su voz me respondió desde adentro. «Pasa, Camila». Lo encontré en el salón, vestido con una camisa blanca arremangada, la mirada perdida en una copa de vino. La música llenaba el espacio con una melancolía tan profunda que me dolió respirar. «Pensé que no vendrías», dijo sin levantar la vista. «Yo también», respondí, «pero aquí estoy». Sonrió apenas, sin alegría. «La verdad tiene un precio, y no todos quieren pagarlo. Yo no tengo miedo». «No, Camila, tú no tienes miedo del fuego, pero deberías». Caminó hasta una estantería y sacó una caja de madera. La colocó sobre la mesa con cuidado. Adentro había fotos, documentos, recortes de periódico y una llama de pasado encendida detrás de sus ojos. «Esto es lo que queda de mi vida antes de ti», dijo. Me acerqué y tomé una de las fotos. Era él, más joven, con una mujer a su lado, Isabel. Ambos sonreían frente a una galería. Detrás de ellos, una pintura firmada con un nombre que reconocí. Elena Robles. «¿Quién es ella?», pregunté. Alejandro se tensó. «La artista que pintó ese cuadro». «¿Y qué tiene que ver contigo?». «Todo». Su voz se quebró apenas. «Isabel no murió en un accidente, Camila». «¿Qué dices?». «Fue fuego, sí, pero alguien lo encendió». Un silencio helado se extendió entre nosotros. «¿Quién?», pregunté con un hilo de voz. Alejandro respiró hondo. Elena dio unos pasos, mirándome con el peso de quien se sabe culpable. Era su mejor amiga y también fue mi amante antes que Isabel. Sentí un nudo en el pecho, una punzada amarga de algo que no podía definir. No era celos, era miedo. Miedo a que la historia que estábamos escribiendo ya hubiera sido escrita antes y que todos los caminos de Alejandro llevaran siempre a la tragedia. Isabel descubrió todo, continuó. Esa noche discutimos. Yo salí de casa y cuando volví ya era demasiado tarde. Se llevó las manos al rostro, como si quisiera arrancarse los recuerdos de la piel. Elena desapareció, nadie volvió a verla. Y desde entonces, el fuego me persigue. Sus palabras me atravesaron como cuchillos invisibles. Él levantó la mirada y vi algo que no esperaba. Miedo, miedo real. Desde que llegaste he sentido señales, sombras, olores que creí olvidados. Como si el fuego quisiera volver. Yo no supe qué decir. Solo di un paso hacia él. No soy ella, Alejandro. No vine a repetir su historia. Lo sé, dijo con voz temblorosa. Pero mírame, Camila. Sus ojos se llenaron de lágrimas que no caían. Tú tienes su mirada, esa forma de verme como si me pudieras salvar. Me acerqué. Él no se movió. La distancia entre nosotros desapareció y lo que vino después fue inevitable. Mis manos encontraron su rostro. Él cerró los ojos, como si temiera romperse con un solo toque. Y en ese silencio lo besé otra vez. No fue un beso suave. Fue un beso lleno de heridas, de rabia contenida, de deseo y redención. Sus manos recorrieron mi espalda temblorosas, como si cada movimiento fuera una confesión. Yo podía sentir su culpa, su amor, su necesidad. Era un hombre que había amado y perdido demasiado,
y que ahora, sin querer, estaba amando otra vez, aunque lo negara. Cuando se apartó, su respiración era un temblor. Apoyó la frente en la mía y murmuró: «Me estás matando, Camila». «Entonces muere conmigo», susurré. Nos quedamos así, entrelazados en una quietud llena de gritos silenciosos, con el corazón latiendo en el mismo ritmo que la culpa. Esa noche me quedé en su casa. No dormimos juntos, no todavía, pero cuando el amanecer entró por las ventanas, yo sabía que ya no había vuelta atrás. Alejandro y yo habíamos cruzado una línea invisible, una que no se cruza sin pagar un precio. Y lo peor es que ninguno de los dos quería retroceder. Desde aquella noche, algo cambió entre nosotros. No lo dijimos, no lo planeamos, pero ambos lo sabíamos. Habíamos cruzado un límite del que no hay regreso. Alejandro se volvió más silencioso, más introspectivo. Caminaba por la casa con pasos lentos, como si cada rincón le hablara en voz baja, recordándole lo que perdió. A veces lo observaba desde la distancia, sus manos apoyadas en el piano, la mirada fija en el vacío, el cuerpo rígido, como si contuviera un grito que llevaba años guardando. Yo me quedaba allí sin atreverme a romper ese silencio, pero bastaba que me mirara para que todo lo no dicho explotara entre nosotros. Era una atracción que dolía, una necesidad que nos dejaba sin aire, y aún así, cada día, sin importar cuánto lo intentáramos, volvíamos a encontrarnos en el mismo punto, el borde entre el deseo y la culpa. Una tarde, mientras él trabajaba en su despacho, decidí recorrer la casa. No sé por qué lo hice. Quizás buscaba entenderlo mejor. O tal vez el fuego de la curiosidad era más fuerte que el miedo. Subí al segundo piso. Las habitaciones estaban cerradas, pero una puerta entreabierta me llamó la atención. Le entró un olor familiar denso, una mezcla entre perfume antiguo y madera quemada. Entré despacio. Era el estudio de Isabel. La habitación estaba intacta, como si el tiempo se hubiera detenido justo antes del incendio. Sobre la mesa había pinceles cubiertos de polvo, bocetos medio terminados y un lienzo grande cubierto con una tela blanca. Me acerqué. Cuando levanté la tela, el corazón me dio un vuelco. Era un retrato mío, no idéntico, pero sí suficiente para helarme la sangre. La misma expresión, la misma mirada perdida entre la inocencia y la duda. Abajo, en una esquina, una firma que reconocí. Elena Robles. Retrocedí un paso. ¿Cómo era posible? Aquel cuadro había sido pintado años antes de que yo conociera a Alejandro. «No deberías estar aquí», dijo una voz detrás de mí. Me giré sobresaltada. Era él. Estaba en la puerta, serio, pálido, con los ojos llenos de una mezcla de rabia y miedo. «¿Qué significa esto, Alejandro?», pregunté, señalando el cuadro. «No lo sé», respondió con la voz quebrada. «Juro que no lo sé». Avanzó hacia mí y pude ver cómo su respiración se agitaba. Sus manos temblaban cuando tomaron el lienzo. «Este cuadro fue encontrado entre los restos del incendio», dijo en voz baja. «Nadie entendió por qué ni cómo sobrevivió al fuego». «Pero soy yo», murmuré. «Soy yo, Alejandro». «Sí», susurró acercándose. «Y por eso no duermo desde que llegaste». El silencio que siguió fue casi sobrenatural. Yo podía escuchar el crujir del piso, el golpeteo lento de la lluvia en los cristales, el eco de nuestros corazones latiendo al mismo ritmo. «¿Crees que fue una coincidencia?», pregunté con un hilo de voz. «Ya no creo en las coincidencias», respondió. Sus ojos ardían. En ellos había miedo, deseo, esperanza y algo más. Algo que no podía nombrar. Una conexión que iba más allá del tiempo. Como si el destino hubiera trazado nuestro encuentro desde antes de nacer. «A veces pienso», dijo dando un paso hacia mí, «que el fuego no solo la llevó a ella. Pienso que algo regresó con las cenizas». Me estremecí. «¿Qué estás diciendo?». «Que desde que entraste a mi vida, el fuego volvió a respirar». Sus palabras me recorrieron como una corriente eléctrica. Y entonces lo entendí. Alejandro no solo temía el amor, temía que amar me matara también. «No puedes seguir viéndome como un castigo», le dije con lágrimas en los ojos. «No lo hago», respondió. «Te veo como la única posibilidad de perdón que me queda». Y me abrazó, un abrazo largo, desesperado,
de esos que se dan cuando el alma ya no puede más. Su cuerpo temblaba contra el mío. Podía sentir su corazón golpeando fuerte, su respiración entrecortada, su fragilidad escondida detrás de la fuerza. «No sé quién eres, Camila», susurró junto a mi oído. «Pero si el destino te trajo aquí, no fue para salvarme, fue para consumirme». Nos quedamos así, en silencio, rodeados por la sombra de un retrato que parecía mirarnos, por el olor a pintura vieja y por un fuego invisible que nos rodeaba. Cuando nos separamos, el cielo afuera rugía, truenos, viento, lluvia, como si la tormenta también quisiera entrar en esa casa. «Prométeme algo», dijo Alejandro tomándome del rostro. «Lo que quieras. Si alguna vez el fuego vuelve, no te quedes». No supe qué responder, porque aunque mi razón entendía el peligro, mi corazón ya había decidido quedarse. Esa noche, mientras dormía, soñé con llamas, con una voz femenina que susurraba mi nombre desde las sombras. «Camila, lo que el fuego toma, lo devuelve». Desperté sobresaltada y supe, sin entender cómo, que lo que fuera que había empezado entre nosotros ya no pertenecía solo a los vivos. Desde aquella noche en el estudio, algo invisible cambió en la casa. Los pasillos ya no eran silenciosos. El aire se sentía más pesado, como si cada sombra tuviera memoria, como si el fuego, después de tanto tiempo, hubiera aprendido a respirar de nuevo. Yo lo noté primero. Pequeños detalles. Puertas que amanecían entreabiertas cuando juraba haberlas cerrado. Aromas extraños, como de madera quemada, flotando en habitaciones donde nunca había entrado una llama. Y a veces un murmullo, apenas un suspiro, como si alguien pronunciara mi nombre entre el viento. Pero lo peor no era eso. Lo peor era que por primera vez Alejandro tenía miedo. Cada noche se volvía más reservado, más distante, como si algo dentro de él estuviera cediendo ante una fuerza que no podía controlar. Ya no tocaba el piano, no dormía más de 2 horas, y cuando lo hacía, se despertaba sobresaltado, empapado en sudor, murmurando un solo nombre: Isabel. Una madrugada lo escuché gritar. Corrí hasta su habitación y lo encontré arrodillado frente al espejo, con las manos manchadas de ceniza. «¡Alejandro!», grité acercándome. Él levantó la vista con los ojos perdidos. «La vi», susurró. «Estaba aquí, Camila». «¿Quién?». «Isabel. Dijo que el fuego nunca se apagó». Sus palabras me helaron la sangre. Traté de calmarlo, de convencerlo de que era solo un sueño. Pero mientras hablaba, algo en el aire cambió. Un olor fuerte, como a humo, llenó la habitación. El espejo frente a nosotros comenzó a empañarse, y sobre el cristal apareció algo escrito con una mano invisible. «Lo que arde vuelve». Mi cuerpo se paralizó. Alejandro se levantó temblando y golpeó el espejo con furia, rompiéndolo. «¡Déjala en paz!», gritó al vacío. «¡Déjala!». Los fragmentos cayeron al suelo como gotas de hielo. El silencio que siguió fue brutal. Solo se escuchaba su respiración entrecortada y el crepitar imaginario del fuego. Lo abracé. No como una mujer que consuela a un hombre, sino como alguien que intenta sostener a un alma que se deshace en sus manos. Su cuerpo temblaba, y su voz, cuando habló, fue apenas un susurro. «No sé si la amé, Camila». «¿Qué dices?». «No sé si la amé o si la destruí». Sus ojos se llenaron de lágrimas, y esa confesión me partió el alma. Alejandro no era un hombre malo. Era un hombre marcado por su propia culpa, alguien que había confundido el amor con redención y la pasión con castigo. Los días siguientes fueron una mezcla de deseo y miedo. Él evitaba tocarme, pero su mirada lo decía todo. Nos cruzábamos en los pasillos, y en esos segundos suspendidos entre palabra y silencio, el mundo parecía detenerse. Una noche, mientras la lluvia golpeaba las ventanas, lo encontré en el piano. La melodía era triste, rota, como si cada nota fuera una plegaria que nadie escuchaba. Me acerqué en silencio. Él no se giró, pero su voz me encontró entre la penumbra. «No deberías estar aquí. Tampoco tú deberías vivir con fantasmas». Dejó de tocar. Sus manos quedaron suspendidas sobre las teclas y luego las bajó lentamente. «No puedo huir, Camila. Esta casa soy yo. Entonces déjame quedarme contigo». Giró. Sus ojos tenían un brillo distinto, casi febril. «No sabes lo que pides». «Sí lo sé. Pido quedarme contigo, aunque me duela». Y entonces sucedió.
El control que había sostenido durante tanto tiempo se rompió. Me tomó del rostro y me besó con una desesperación que no era humana. Era como si todo el amor, la culpa y el deseo que había contenido durante años se derramaran en ese único instante. No fue un beso tranquilo, fue una tormenta. Una guerra entre la razón y el instinto. Sus manos me recorrieron con la urgencia de quien teme perder otra vez. Y mis dedos se aferraron a su piel, buscando recordarle que estaba vivo. Pero justo cuando el silencio comenzaba a llenarse de respiraciones, una ráfaga de viento abrió las ventanas con violencia. Las velas se apagaron. El piano sonó solo, una nota grave. Y en el suelo, la sombra del retrato de Isabel se proyectó sobre nosotros. Alejandro se apartó, pálido, con el pecho agitado y los ojos fijos en la sombra. «¿Lo ves?», susurró. «No nos deja». Yo temblaba. No sabía si lo que había sentido era una presencia real o el peso de su culpa. Pero algo, en lo más profundo de mí, sabía que no era solo un fantasma del pasado. «Alejandro», dije intentando no llorar, «¿y si el fuego no viene a destruirte, sino a liberarte?» Él me miró confundido. «¿Liberarme de qué?» «De ti mismo». Sus labios se abrieron, pero no respondió. Solo me abrazó, tan fuerte que sentí su corazón golpear contra el mío, como si quisiera pasarme la vida que le quedaba. Esa noche dormí en su habitación. No dijimos nada, no hicimos nada, solo nos quedamos juntos en silencio, esperando a que el amanecer trajera respuestas. O el fuego. Y cuando el sol comenzó a entrar por la ventana, noté algo en el suelo junto al piano, un pedazo de papel ennegrecido por el humo, con una frase apenas legible escrita a mano. «El fuego no destruye, revela». Y supe con un escalofrío que la casa, los recuerdos, Isabel, todo lo que nos rodeaba, aún tenía algo que decir. El amanecer en esa casa ya no era un consuelo, era una advertencia. Cada rayo de luz que entraba por las cortinas parecía revelar una nueva grieta, una verdad escondida que ya no podía permanecer dormida. Esa mañana, Alejandro estaba más callado que nunca. Apenas había comido en días. Se limitaba a caminar por los pasillos como un hombre que busca una salida, en un laberinto que él mismo construyó. Yo lo observaba en silencio, tratando de comprender hasta qué punto el fuego de su pasado seguía ardiendo dentro de él. Pero, en el fondo, algo me decía que esa llama no le pertenecía solo a él, que yo también tenía una parte de esa historia, aunque aún no lo entendiera. Decidí salir a caminar por el jardín. El aire olía a tierra mojada, a rosas y a recuerdos. La mansión desde fuera parecía tranquila, pero su belleza tenía algo de triste, como si respirara dolor. Caminé hasta la parte trasera del terreno, donde las flores se habían secado y las piedras mostraban marcas negras. Ahí había estado el incendio, el lugar donde Isabel murió. Me arrodillé y toqué el suelo. Estaba frío, pero de alguna manera vivo. Cerré los ojos. El viento sopló y por un instante escuché una voz, apenas un susurro. «Camila». Abrí los ojos de golpe. No había nadie, solo el sonido de las hojas moviéndose con el viento. Pero el escalofrío que recorrió mi cuerpo fue tan real como su voz. «¿Por qué te quedas sola aquí?», preguntó Alejandro detrás de mí. Me giré. Su rostro estaba pálido, con las ojeras profundas y la mirada cansada. «Quería ver el lugar», respondí, «donde todo comenzó o donde todo terminó». Él se acercó despacio, con una mezcla de ternura y culpa que me desarmó. «No deberías venir aquí», dijo con voz baja. «Este sitio no perdona». «Y tú sí, Alejandro, tú te has perdonado». Su silencio fue la respuesta. El viento sopló con más fuerza, y por un segundo creí ver una silueta entre los árboles, vestida de blanco observándonos. Pero cuando parpadeé, ya no estaba. Alejandro también la vio. Lo supe porque su cuerpo se tensó y su respiración cambió. «¿La viste?», preguntó con un hilo de voz. Asentí. «Sí». Nos quedamos quietos, mirando el punto vacío donde la figura había estado. Y entonces, sin entender por qué, sentí una lágrima correr por mi mejilla. Una lágrima que no era mía. Alejandro la secó con sus dedos temblorosos. «Camila»,
susurró. ¿Por qué siento que te estoy perdiendo también a ti? Porque no sabes amar sin miedo, respondí. Y el miedo siempre termina quemando lo que toca. Esa noche no hubo tormenta, pero el aire era denso. La casa crujía como si tuviera vida propia. Yo no podía dormir, así que bajé a la biblioteca. Entre los libros antiguos encontré algo que me hizo detener el corazón. Un diario, cubierto de polvo, con las iniciales IR grabadas en la tapa. Isabel Ruiz. Lo abrí con cuidado. La letra era fina, elegante, y cada palabra parecía respirar tristeza. A veces, el amor de Alejandro me asusta. Hay algo en su mirada que no me pertenece, como si buscara a otra dentro de mí, alguien que no soy yo. Seguí leyendo. Página tras página, la voz de Isabel me envolvía, hablando de una mujer llamada Elena, de una traición, de un cuadro pintado antes del incendio. Y entonces llegué a la última entrada. Las palabras estaban escritas con tinta corrida, como si las hubiera escrito llorando. He descubierto la verdad. Ella no se fue. Está aquí, en esta casa, y el fuego vendrá a reclamar lo que es suyo. Mi piel se erizó. Cerré el diario con un golpe y lo dejé sobre la mesa. El silencio era tan profundo que podía escuchar mi propio corazón. De pronto, una ráfaga de aire apagó las velas, y en la oscuridad escuché el crujido del piso. Un paso, otro, y una voz, dulce y temblorosa tan cerca de mi oído que me paralizó. «¡Camila!», grité, pero no salió sonido. Una mano invisible rozó mi cabello. Sentí el calor del fuego, las llamas reflejadas en los cristales de la ventana, y en un parpadeo todo desapareció. El aire volvió a la calma. Las velas se encendieron solas, una por una. Alejandro irrumpió en la habitación asustado. «¿Qué pasó?», gritó. Yo lo miré con lágrimas en los ojos y el diario en las manos. Ella está aquí, Alejandro». «¿Qué dices?». «Isabel no se fue». Su rostro se puso pálido. Me quitó el diario de las manos, lo abrió y lo miró horrorizado. «Este diario se quemó con el fuego». «Entonces, ¿cómo está aquí?». Ninguno de los dos tenía respuesta. Solo sabíamos una cosa. El fuego no había terminado su trabajo. Había vuelto. Y esta vez venía por nosotros. Esa noche, Alejandro me abrazó como si quisiera protegerme del mundo. Y entre lágrimas, entre susurros, me confesó algo que cambió todo. Camila, cuando Isabel murió, estaba embarazada. El silencio cayó como una losa sobre nosotros. «¿De ti?», pregunté. Él asintió. «Sí, pero nunca supe si el hijo era mío o de Elena». Mis piernas flaquearon. Y entonces, en medio de mi propio temblor, entendí por qué yo estaba ahí, por qué mi rostro estaba en aquel cuadro, porque todo ardía otra vez. Yo no era una extraña en esa historia, yo era la continuación de ella. El silencio después de aquella confesión fue más brutal que cualquier grito. La casa, que parecía contener la respiración, ahora nos observaba. Cada sombra en las paredes, cada chispa en el aire, parecía tener ojos, memorias, voces. Yo temblaba. Mis pensamientos eran un torbellino de imágenes imposibles. Mi rostro en aquel retrato, el diario de Isabel, el fuego, y su voz tan rota, tan sincera, repitiendo esa frase que no podía borrar. Cuando Isabel murió, estaba embarazada. Lo miré a los ojos buscando una negación, una mentira que pudiera devolverme la calma. Pero Alejandro no mentía, no podía. «¿En qué estás diciendo, Alejandro?», pregunté con la voz hecha cenizas. «Lo que debí decirte antes», respondió con un hilo de voz, «que quizá tú no llegaste por casualidad». Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. El aire se volvió pesado, irrespirable. «¿Qué insinúas?», dije apenas retrocediendo un paso. «Que puede que sea su hija Camila». «La hija que nunca conocí, la que el fuego no alcanzó». El mundo se detuvo. Mi cuerpo se quedó inmóvil, pero mi mente gritaba. No podía ser. No podía ser. «No», grité llevándome las manos al rostro. «Eso no puede ser verdad». «No lo sé», respondió él desesperado. «No tengo pruebas, pero el retrato, el diario, los tiempos, todo encaja». Las lágrimas comenzaron a caer sin que pudiera detenerlas. Era como si mi alma se rompiera en 1000 pedazos. Toda la pasión, el amor, la culpa, de pronto se transformaron en algo insoportable. «¿Por eso me buscaste?», pregunté entre sollozos.
porque me veías en ella, porque querías reemplazarla. No, gritó él acercándose. No, Camila, yo te amé sin saber quién eras. Te amé porque me devolviste la vida, porque cuando te miré supe que el fuego no se había llevado todo. Su voz temblaba, su rostro empapado de lágrimas me resultaba irreconocible. Ese hombre fuerte, dominante, ahora era solo un niño perdido, un alma que no sabía si llorar o pedir perdón. Yo quise odiarlo, de verdad lo intenté, pero el amor no se apaga con rabia. El amor, cuando es real, arde más cuando duele. Si soy su hija, susurré temblando, entonces todo esto es pecado. No, respondió tomándome de las manos. No hay pecado en amar lo que el destino trajo de vuelta. Quizá tú no llegaste para ser amada, Camila. Quizá llegaste para que yo aprendiera a amar sin destruir. Sus palabras me desgarraron, porque eran tan ciertas como imposibles. Esa noche no hubo más palabras, solo silencio. Un silencio tan denso que dolía respirar. Alejandro se encerró en su despacho y yo me quedé sola en la habitación, con el eco del fuego latiendo en mis oídos. Intenté dormir, pero el sueño me arrastró hacia un lugar oscuro. Soñé con Isabel. Su rostro surgía entre llamas suaves, no de destrucción sino de consuelo. «Camila», dijo su voz dulce como una caricia, «no temas al fuego. Él no viene a castigarte. Viene a mostrarte quién eres». Desperté sobresaltada. El reloj marcaba las 3 de la madrugada y el olor a humo era real. Me levanté de golpe. El pasillo estaba envuelto en una penumbra naranja. Las velas se habían encendido solas y desde el piso de abajo se oía el crujido del fuego. Corrí escaleras abajo. El salón ardía. Las cortinas, los muebles, los retratos, todo estaba envuelto en llama. Y en medio de aquel infierno estaba Alejandro, mirando el fuego como si lo esperara desde siempre. «Alejandro», grité tratando de alcanzarlo. Él volteó hacia mí con una calma aterradora. «Ya es hora, Camila. No digas eso. Tenemos que salir. No puedes apagar lo que ya empezó». Las llamas lo rodeaban, pero él no se movía. Su mirada era serena, como si por fin entendiera algo que yo aún no. Me lancé hacia él. El calor me cortaba la piel, pero no me importó. Lo abracé con todas mis fuerzas, y él me sostuvo como si no quisiera soltarme jamás. «Te amo», susurré entre lágrimas. «Yo también», dijo su voz apenas audible. Y tal vez por eso el fuego nos eligió. Una ráfaga de aire nos envolvió. El fuego creció, rugiendo como un animal hambriento. El techo comenzó a caer, y todo lo que vi antes de cerrar los ojos fue su rostro, iluminado por las llamas, hermoso y triste como un adiós eterno. Desperté en el hospital. El aire olía a desinfectante y a recuerdos. Tenía las manos vendadas y los pulmones ardiendo. Una enfermera me dijo que fui la única sobreviviente, que la mansión había desaparecido, que del cuerpo de Alejandro no quedaba nada. Lloré durante horas. Lloré hasta quedarme vacía. Pero esa misma noche, mientras el silencio del hospital me envolvía, sentí el olor. Ese aroma a madera quemada y perfume, y una voz suave, apenas un suspiro, rozó mi oído. «Camila, el fuego no destruye, revela». Y entonces supe que él no se había ido del todo, que el amor no muere, solo cambia de forma. El fuego se lo llevó todo, o eso creí. Durante semanas, el hospital fue mi único mundo. Las paredes blancas, el olor a alcohol, el silencio que parecía observarme cada vez que intentaba dormir. Mi cuerpo sanaba poco a poco, pero mi alma seguía ardiendo. Las enfermeras me hablaban con cuidado, como si mi tristeza pudiera quebrarse con un suspiro. «Tuviste suerte», decían, pero yo no lo sentía así. No cuando cerraba los ojos y aún veía su rostro entre las llamas, sus labios diciendo mi nombre, su abrazo quemando en mi piel. Alejandro, el hombre que amé, el hombre que quizá fue parte de mí de una forma que nunca comprenderé. Mi tormenta, mi destino, mi fuego. Un mes después me dieron el alta. No tenía a dónde ir. La galería donde trabajaba había cerrado, y aunque todo en mí pedía escapar, algo dentro me empujaba a volver al lugar donde todo comenzó, la mansión, o lo que quedaba de ella. Cuando llegué, el paisaje era desolador. El viento levantaba cenizas, y las ruinas humeaban todavía,
como si el fuego se resistiera a morir por completo. Caminé entre los restos. Cada paso era un eco del pasado. Las escaleras, el piano, los cuadros, todo había desaparecido. Todo menos un rincón. El estudio de Isabel. Entré despacio, con el corazón golpeándome el pecho. El suelo estaba cubierto de cenizas, pero en medio del polvo había algo intacto. Una caja de madera, la misma que Alejandro me había mostrado antes, donde guardaba sus recuerdos. Me arrodillé, con las manos temblando, y abrí la caja. Dentro había una foto chamuscada de Isabel, un anillo negro por el calor del fuego y una carta doblada. La letra era suya, de Alejandro. Camila, si estás leyendo esto, el fuego ya me encontró. No temas, no fue castigo, fue destino, porque el fuego no vino a destruirnos, vino a liberarnos de lo que nunca supimos soltar. Si algún día encuentras esta carta, sabrás la verdad. Te busqué toda mi vida sin saberlo. Tu rostro, tu voz, tu alma, siempre estuvieron en mí. Eras la vida que el fuego no pudo apagar. Las lágrimas comenzaron a caer sobre el papel, borrando algunas palabras, pero el sentido seguía claro. Él lo sabía. Sabía que yo no era el final de su historia, sino su comienzo. Me quedé allí abrazando la carta, mientras el viento soplaba a través de las ruinas, llevándose el polvo, las sombras, los ecos. Y fue entonces cuando la vi. Una figura luminosa, apenas un reflejo entre las cenizas. Una mujer. Sus ojos eran dulces, tristes. Isabel. No sentí miedo, solo una paz que nunca había sentido antes. Ella me miró con ternura, y por primera vez comprendí que el fuego no la había condenado, la había transformado. No llores más, dijo su voz suave como el viento. El fuego no destruyó el amor, Camila, solo lo cambió de forma. Y detrás de ella, entre la luz, vi otra silueta, alta, firme, con esa presencia que nunca se olvida. Alejandro. Sus ojos se cruzaron con los míos una última vez. No dijo nada, no hizo falta. En su mirada estaba todo, el amor, la culpa, la redención. Luego, ambos se desvanecieron con el viento, y el aire, por fin, olió a calma. Regresé a la ciudad. Comencé de nuevo. Pintaba por las noches, como si mis manos recordaran lo que alguna vez ardió en mí. Las llamas ya no me daban miedo. Aprendí que el fuego no es enemigo del alma, solo es su espejo. A veces, cuando la noche está muy callada, creo escuchar su voz, sus pasos, su risa. No como un fantasma, sino como una parte de mí que sigue viva. Y cada vez que la melancolía intenta alcanzarme, miro al cielo y repito sus palabras. El fuego no destruye, revela. Porque ahora entiendo que todo lo que vivimos, cada lágrima, cada beso, cada dolor, fue necesario para encender la luz dentro de lo que estaba roto. Y así terminó nuestra historia. No con un final feliz, ni con uno triste, sino con el tipo de final que solo el alma puede entender. Uno donde el amor no sobrevive en la carne, sino en la eternidad del recuerdo. Y aunque el fuego se llevó la casa, la culpa y el pasado, dejó algo que ninguna llama puede consumir: la verdad de haber amado de verdad. Porque a veces el amor no llega para quedarse, sino para enseñarnos a sentir. El fuego puede quemar, puede doler, puede destruir, pero también puede purificar, puede mostrar lo que el miedo oculta. Y a veces, solo a través de las cenizas, uno encuentra lo que realmente es. Y si esta historia tocó tu corazón, deja tu like, suscríbete y comparte. En Conexiones Más Allá del Espejo, cada historia es una herida, y cada herida una forma de amar.